Bien, entonces la idea de esta segunda parte del encuentro es, por un lado, yo proponerles algunos conceptos vinculados a Tras la Virtud, conceptos que algunos ustedes encontraron en los capítulos que tenían para leer y otros que de alguna manera no están tan explícitos en esos capítulos, como para luego hacer un pequeño intercambio en base a lo que ustedes leyeron y ver si tienen algunas dudas, sugerencias, comentarios, y como les había pedido en el mensaje que les mandé, ver de qué manera estos conceptos pueden ir enriqueciendo poco a poco su investigación particular, ¿verdad? Entonces, la idea es hoy, entre comillas, terminar con After Virtue. El próximo encuentro ya vamos a hablar más específicamente de las tradiciones y del diálogo entre tradiciones con Mauro Saiz y también vamos a abocarnos un poquito al segundo gran libro de MacIntyre, que es Justicia y Racionalidad. Eh, Como ustedes saben, nuestro autor tiene, digamos, After Virtue como su libro paradigmático, del cual se cumplen 40 años. Después él sacó Justicia y Racionalidad, otro gran libro. Después Tres versiones rivales de la ética. Después Animales racionales y dependientes. Después libros de ensayos. Y también Dios, Filosofía, Universidades, que ese lo vamos a tratar en el último encuentro, y Ética en los conflictos de la modernidad, que a mi juicio es como la frutilla del postre de After Virtue, porque es un libro tan rico y complejo como After Virtue, y se recuperan un montón de cosas propias de ese libro, siempre con digamos, la mirada en el horizonte de la fragmentación cultural y antropológica de nuestro tiempo, y con el propósito de mostrar a la tradición de virtudes y a la vida comunitaria como una salida a esa fragmentación. Así que hay una unidad entre esos dos libros. Yo también voy a hablar en otro encuentro de algunos capítulos de ese libro, pero entonces el itinerario de hoy es recuperar los conceptos claves de After Virtue y ver un poquito lo que ustedes hayan podido avanzar con la lectura, qué fue surgiendo de eso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en este libro nuestro autor propone como un esquema propio de la moral de la tradición clásica, ¿sí? Que es esa contraposición entre el hombre tal como es, ¿sí? Y el hombre tal como podría ser si desplegara las potencialidades de su naturaleza y se orientara hacia el telos, hacia el bien humano. La ética es precisamente la disciplina que viene a ayudar al hombre para hacer ese tránsito, ¿sí? Pero, digamos, la tradición clásica de virtudes supone entonces, como MacIntyre llama, que el concepto de hombre es un concepto funcional, es decir, en la noción de hombre está contenido lo que el hombre tiene que llegar a ser para desplegar su propio ser más íntimo, su naturaleza, para de alguna manera desarrollar sus potencialidades más propias. Hay un horizonte de bien humano hacia el cual el hombre tiene que orientarse. Entonces después, como yo les dije, After Virtue es como una gran historia de la ética también, ¿sí? En la cual, digamos, cuando entra en escena el nominalismo de la Baja Edad Media y el pensamiento protestante, él dice que se rompe este esquema moral de la tradición clásica porque, digamos, al afirmar el protestantismo que la naturaleza humana no está simplemente herida, sino corrupta, ¿sí? Se niega al hombre la posibilidad de conocer su esencia, y al ser incapaces de conocer la esencia humana, tampoco vamos a poder conocer el telos humano. Con lo cual, él va a decir, lo que queda de este esquema es
por un lado, un conocimiento del hombre tal como es decir, un conocimiento meramente empírico, descriptivo, que es un hombre que está de alguna manera en falta de armonía con sus aptitudes más propias, con su destino más propio, ¿sí? Y unas normas que al no poder desprenderse o fundamentarse en la naturaleza humana, ya no, de alguna manera, el proyecto ilustrado va a ser todo ese intento de fundamentar la moral al margen de la posibilidad de conocer la naturaleza humana. Entonces, en los capítulos de After Virtue, McIntyre va como pasando revista de ese fracaso del proyecto ilustrado en Hume, Diderot, Kant, también habla de Kierkegaard, hasta llegar, obviamente, hasta la crítica nietzscheana, donde va a decir, bueno, en realidad todas estas presuntas fundamentaciones de la moral no son sino máscaras de la voluntad de poder. Lo que hay que hacer es poner de manifiesto esto, va a decir Nietzsche, y en definitiva crear un nuevo hombre que sea autor de su propia ley moral, una suerte de nuevo Moisés, donde cada hombre ya no el ser humano como tal, sino cada hombre tiene que ser autor de aquellos principios que van a regir su vida, digamos, ¿sí? Entonces, como consecuencia de este fracaso y de la crítica de Nietzsche, McIntyre va a decir, por un lado, que esa crítica no alcanza en verdad a la tradición clásica y a la tradición aristotélica, y la consecuencia, ¿sí?, de todo ese fracaso va a ser el emotivismo cultural y moral en el que hoy nos encontramos. Si ustedes leyeron el capítulo primero de After Virtue, McIntyre despliega toda esa gran imagen apocalíptica, ¿sí?, por un lado para hablar de las ciencias sociales, pero eso lo utiliza como metáfora para hablar de la moral. Él dice, lo que parece de alguna manera algo terrible respecto de las ciencias sociales y que es meramente una hipótesis y que es meramente una ficción, en realidad es una verdad respecto de la moral, ¿sí? Entonces, él dice, pero no obstante, no, digamos, no podemos desesperar, porque lo que tenemos que hacer es, dice, el pesimismo es un lujo que no podemos darnos, ¿no? Tenemos que buscar respuestas, y la gran respuesta está en la vuelta a la comunidad, la vuelta a la tradición de virtudes, ¿sí? Y la vuelta a la unidad de vida, que es fundamental. La unidad de vida orientada hacia un telos, que es el bien humano, ¿sí? Entonces, con todo este preámbulo, yo voy a hablar primero brevemente de las características del emotivismo, no tanto filosófico, sino cultural. Nuestro autor dice, mi propuesta debe definirse en términos de enfrentamiento con el emotivismo. El emotivismo es una concepción filosófica según la cual los juicios de valor, y más específicamente los juicios morales, no son más que expresiones de sentimientos y preferencias subjetivas. Desde esta perspectiva va a decir, la manifestación pública de un juicio de valor se orienta principalmente a transformar los juicios de los otros de manera tal que se amolden a los propios. Es decir, es una finalidad esencialmente manipuladora. Para el emotivismo, cada individuo se esfuerza por hacer eficaz su propia y arbitraria voluntad. El fin de cada sujeto es alcanzar éxito en obtener lo que quiere. Bien, el emotivismo entonces, para nuestro autor, entraña dejar a un lado cualquier distinción entre relaciones sociales manipuladoras y no manipuladoras. Una relación manipuladora es un vínculo que para él
no está informado por la moral, ¿sí? En definitiva, ahí asume la perspectiva kantiana, en la cual se utiliza al otro como un medio para los propios propósitos, para los propios fines, ¿sí? En contraposición, una relación no manipuladora es una relación informada por la moral, en la que al otro se lo concibe como fin en sí mismo. Entonces, dice él, se le ofrecen, si de alguna manera se lo quiere convencer de que está orientándose hacia un camino que no conduce hacia su florecimiento, lo que se le hace es ofrecer buenas razones para que actúe de un modo en lugar de otro, y se intenta brindarles criterios objetivos, impersonales de acción. Pero no solamente se le ofrecen esas razones, sino que también se le da al otro, en una relación no manipuladora, la posibilidad de evaluar esas razones y someterlas a su propio juicio. Para el emotivismo, entonces, el juicio "esto es bueno" tiene como un significado que es, bueno, yo apruebo esto, esto me agrada y vos también tenés que hacerlo, ¿sí? En contraposición, afirmar algo así como "esto es malo" no se está apelando a un criterio objetivo, sino simplemente a una preferencia subjetiva. "Esto es malo" significa "yo desapruebo esto, hazlo tú también". Todo esto MacIntyre lo va desplegando en los capítulos 2 y 3 de After Virtue, y ustedes ven cómo ahí, entonces, en sus análisis hay resonancias sociológicas, resonancias de la filosofía analítica, de todo ese cúmulo de pensamientos que él fue un poco desordenadamente procurando incorporar a su propia acervo intelectual, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, el emotivismo sostiene que toda discusión respecto de los bienes es una discusión que fue, es y será inacabable, ya que los juicios de valor, dentro de los cuales se encuentran los juicios morales, no poseen valor de verdad, ¿verdad? Para el emotivismo, la razón nada tiene que poder decir respecto de los bienes fines que guían la conducta moral. Los bienes fines son creados por decisiones humanas. ¿Ven? Como les dije, el resabio del gesto nietzscheano se ha incorporado a la cultura emotivista. ¿Ven? Desde esta perspectiva, los juicios de valor se contraponen a los juicios prácticos, a los juicios fácticos, perdón, a los juicios acerca de hechos, de los cuales sí puede afirmarse su valor de verdad. Entonces, para esta corriente emotivista, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo social en relación con lo moral no sería algo característico solo de esta cultura, sino algo propio de la moral en cuanto tal. Los acuerdos morales que pudieron haberse alcanzado entonces en otro tiempo para esta corriente no serían expresiones de la búsqueda de la verdad, ¿sí? O de haber encontrado la verdad, sino simplemente la imposición al cuerpo social de la voluntad de un grupo que haya sido dominante. ¿Ven? Entonces, en síntesis, el emotivismo intenta reducir la dimensión moral a preferencias personales, o bien, lo que es lo mismo, de algún modo, acabar con la moral como tal. Para el emotivismo no hay ni puede haber, entonces, una justificación racional para las normas. No es posible influir en la conducta de los otros apelando a criterios de verdad de carácter objetivos, porque tales criterios no existen. Concibe entonces el emotivismo al mundo social como una suerte de foro, ¿sí?, de pugna entre voluntades individuales, donde cada uno pugna por satisfacer sus propias preferencias. Esas serían un poco las características propias del emotivismo, ¿sí?
Y el juicio de nuestro autor es que el emotivismo, ¿sí?, es hoy ampliamente aceptado. Por más que, dice él, mucha gente no considere teóricamente como al emotivismo, no considere teóricamente al emotivismo como algo fundado y asumido conscientemente, en la práctica, dice, la mayoría de las personas viven como si el emotivismo fuese verdadero. Muchas de las personas pertenecientes a nuestra cultura suelen pensar que las pretensiones, por ejemplo, de objetividad de los juicios morales son injustificadas, ¿sí?, aun cuando el emotivismo no se considere una teoría conscientemente asumida. En el mundo social contemporáneo, según nuestro autor, esto es importante, existen determinados personajes que encarnan la cultura emotivista, ¿sí? Es decir, los personajes, cada cultura tiene como su galería de personajes, ¿sí? Y de alguna manera los personajes lo que darían cuenta sería de unos determinados papeles sociales que encarnan como más propiamente los valores o antivalores de esa cultura, ¿sí? Entonces él dice que hay como algunos personajes propios de la cultura emotivista, lo decía en el año 81, que ponen de manifiesto esa cultura y que de algún modo también esos personajes son como una suerte de modelos para los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente busca vivir la vida que viven esos personajes, ¿sí? Él en el año 81 hablaba fundamentalmente de tres personajes, ¿sí?, que encarnan el emotivismo. Ellos son, el primero dice el rico esteta, es decir, una persona sobrada de medios económicos que interpreta a la realidad circundante como una serie de oportunidades para su gozo. Su mayor enemigo, dice él, es el aburrimiento y su cualidad, entre comillas, más característica es la codicia, ¿sí? Y ahí destaca que en nuestra cultura se ha perdido la capacidad de ver a la codicia como un vicio moral. Al contrario, se la ensalza, el deseo de tener más y más, se lo ensalza como si fuese una virtud. ¿Ven? Entonces, él lo llama rico esteta, hoy por ahí le daríamos otro nombre, pero es este personaje que de alguna manera tiene muchísimos medios económicos y la realidad es simplemente algo que le brinda oportunidades para el disfrute, ¿sí? Después, el otro personaje que él habla es el gerente burocrático. El gerente burocrático es alguien que se haya inserto en las instituciones públicas y privadas, ¿sí?, que posee una racionalidad eminentemente instrumental, que consiste en ajustar medios, fundamentalmente recursos económicos, que siempre son escasos, a fines determinados, es decir, fines que son marcados específicamente por los intereses del mercado. Y para este gerente burocrático, las personas, los seres humanos, son meros recursos, ¿no? Meros recursos humanos, ¿sí? Entonces, por un lado, el rico esteta, el gerente burocrático, poseedor de una racionalidad eminentemente instrumental, cuyos fines se los dictamina los intereses del mercado, y él posee esa habilidad de ajustar los medios a los fines que persigue de una manera totalmente eficaz. Y después el tercer personaje, digamos así, por ejemplo, como en la Edad Media un personaje fundamental podía ser el clérigo o el sacerdote, el tercer personaje que nuestro autor destaca en esta cultura es el terapeuta, ¿sí? Y dice, su labor fundamental consiste en colaborar con las personas para que, entre comillas, se liberen de sus síntomas neuróticos, muchos de los cuales tendrían
su origen en la falta de sentido, de una verdadera teleología que dote de coherencia y de sentido de unidad a la vida humana, ¿sí? Entonces el terapeuta no aconseja sobre el bien humano porque la verdadera liberación propuesta por él estaría como en admitir que no existe tal orientación para la vida humana, sino que la orientación es la que cada uno libremente o arbitrariamente, podríamos decir, decida otorgarle. Lo que me parece interesante es que, más allá de que estemos o no de acuerdo con MacIntyre respecto a si estos son en verdad o no los personajes de la cultura emotivista, sí me parece importante destacar esta idea del personaje como aquel que de alguna manera asume determinados papeles que son como encarnación de los valores de esa cultura. Entonces, uno siempre puede pensar en, bueno, cuáles serían los personajes que hoy, ¿sí?, encarnan los valores o antivalores de nuestra cultura y ver de alguna manera cómo en estos mismos personajes la cultura se pone de manifiesto y además representan estos mismos personajes un ideal imitar, ¿sí?, un ideal alcanzar, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar en, no sé, en el futbolista y la modelo, no sé, digamos, el futbolista y la modelo como personajes que encarnan hoy más actualmente en nuestra cultura. Entonces, yo les dejo la invitación también a tomar esta idea macquintyriana de los personajes, ¿sí?, porque me parece que al descubrir los prototipos o los personajes que encarnan una cultura, también podemos entender mucho de esa cultura, ¿no? Y me parece que el propósito nuestro como filósofos es entender el tiempo en que vivimos, explicarlo, describirlo y también proponer un logos o una palabra personal que ayude a arrojar luces sobre las sombras de ese tiempo, ¿no? Me parece que el filósofo tiene que tener fundamentalmente ese desafío de entender el tiempo en el que vive y proponer un determinado logos que ayude a otros a, de alguna manera, arrojar luz sobre las oscuridades del propio tiempo, que todo tiempo las tiene, ¿no? Bien, siguiendo entonces con el análisis de After Virtue, dijimos que el pensamiento de nuestro autor siempre está como teniendo como contrapunto a una crítica al liberalismo cultural, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice sobre el liberalismo y sobre la modernidad en general en After Virtue, ¿sí? Entonces, el emotivismo como concepción filosófica se inserta en el contexto más amplio del liberalismo cultural y político. Tras la virtud se constituye claramente como una confrontación entre la tradición clásica de las virtudes, esa tradición que va desde Sócrates hasta Santo Tomás, con las voces de los liberales modernos. Por ejemplo, él dice, al fin y al cabo, la oposición moral fundamental es la que se da entre el individualismo liberal y la tradición aristotélica. Esto, nuestro autor lo sigue manteniendo también en su último libro, ¿no? Digamos, él discute con el emotivismo, que en su último libro, vamos a ver, lo va a denominar expresivismo, con el emotivismo cultural, asume la crítica nietzscheana, asume la crítica marxista, pero también de alguna manera hace una crítica de esas críticas y dice por qué terminan fracasando y vuelve a proponer la tradición neoaristotélica como de alguna manera lo que puede arrojar luz frente a ese expresivismo dominante en nuestro tiempo. Entonces, como todos saben, la doctrina central del liberalismo
es la que sostiene que las preguntas acerca de la vida buena para el hombre no pueden plantearse en el ámbito público. Estas cuestiones pertenecen al ámbito privado de cada persona. Esta tesis se funda en el convencimiento de que la multiplicidad y la heterogeneidad de los bienes posibles para el hombre es tal que su búsqueda no puede conciliarse con un orden moral y político homogéneo. Para el liberalismo no es solamente absurdo, sino también políticamente peligroso defender públicamente una teoría de los bienes para el conjunto de los seres humanos. El liberalismo cultural ve como algo irracional también concebir la vida como una unidad orientada hacia un bien supremo posible de ser alcanzado solamente por medio de las virtudes. En esto quisiera hacer también como una nota a pie de página. Si bien nuestro autor hace una crítica de la disgregación cultural que es fruto del liberalismo, él no propone como solución política la vuelta a un Estado que sea defensor de una idea unívoca del bien humano, ¿sí? Él en este sentido coincide con los liberales en que el Estado tiene que tener una cierta neutralidad respecto del bien del hombre. Lo que pasa, ¿qué es lo que dice? En realidad la neutralidad del Estado liberal es una ficción también. Y el Estado, por más que se diga liberal, siempre explícita o solapadamente defiende una idea de lo bueno y persigue otra, ¿sí? Lo que pasa es que dice, la respuesta al liberalismo cultural y político no puede ser otra vez un Estado que se haga como defensor a ultranza de una idea explícita del bien del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque también no podemos negar que cuando el Estado ha hecho eso, muchas veces se ha convertido en un Estado totalitario, ¿sí? Entonces, la solución que nuestro autor encuentra es, obviamente, la vuelta a las comunidades intermedias, ¿sí? Él acepta esta idea de, bueno, de un Estado que simplemente brinde seguridad y de un Estado que pueda distribuir recursos materiales de manera justa, ¿sí? Y rechaza la idea de un Estado que defienda públicamente una idea unívoca del bien del hombre. Aunque también critica que esa neutralidad del Estado es en realidad una ficción y que el Estado siempre defiende, ¿sí? Y si no defiende la verdad, va a defender una idea equivocada del bien del hombre, ¿sí? Es decir, esto lo podemos ver hoy, por ejemplo, en donde, digamos, el Estado pretende ser totalmente liberal respecto a las ideas de bien humano, pero también junto con ello hay como un discurso de lo políticamente correcto y todo aquel que se coloca al margen de ese discurso de lo políticamente correcto es, de alguna manera, explícita o implícitamente perseguido, ¿sí? Entonces, él, digamos, critica el liberalismo cultural por la disolución moral y comunitaria que produce, aunque acepta que hay que, digamos, convivir con la ficción de un Estado neutral. El único remedio que le encuentra es, vuelve a insistir, como lo hace al final de Tras la Virtud, con la vuelta a San Benito, es decir, la vuelta a el desafío de consolidar comunidades intermedias que sí vivan bajo una idea compartida del bien del hombre y que puedan perseguir su bien comunitariamente. Todo esto lo vamos a ver bien plasmado cuando venga el doctor Juan Martín Fernández, que Bueno, ya te doy la palabra, Nicolás. El doctor Juan Martín Fernández es
director de un colegio, de una villa de emergencia en el Gran Buenos Aires, donde intenta plasmar esta idea maquintiriana de vida comunitaria y de una moral fundada en bienes, normas y virtudes, la intenta plasmar concretamente en su escuela, que es la Escuela Cruz del Sur. Ya lo vamos a conocer a Juan Martín Fernández. Sí, Nicolás. Bueno, un poco sobre eso, trataba de pensar la idea esta de el Estado ausente, ¿no? La ficción del Estado ausente y comunidades intermedias, y trataba de imaginarme el concepto de comunidades intermedias, y la idea tiene que ver más o menos con la idea del Soviet, es decir, una organización regional donde la comunidad toma decisiones, digo, comunidades intermedias sería algo así. Bueno, yo no conozco tanto esa idea que vos mencionás, con lo cual por ahí no puedo hacer un juicio acertado. Lo que no hay es una programación, digamos, desde el Estado, de fundar esas comunidades y que todas ellas tengan que tener determinados principios, determinados valores y perseguir determinados bienes, sino que él dice que las comunidades intermedias tienen que fundarse fundamentalmente en el respeto a la ley natural, a la ley moral natural, tal como la concibe Santo Tomás. Sus miembros tienen que procurar adquirir y practicar las virtudes, tal como las concibe la tradición aristotélica y también tomista, ¿sí? Y que no obstante, en esas comunidades todos tienen que tener voz, ¿sí? Nadie puede ser un eco de la voz de otro, sino que todos tienen que tener voz, ¿sí? Y las voces de todos tienen que ser valoradas, escuchadas, aunque también la comunidad puede, ¿sí?, excluir a aquellos que no cumplen con las normas que son indispensables para que la comunidad pueda alcanzar su propio bien. Cuando vos dijiste algo referido al Estado, para McIntyre el Estado tiene que cumplir como dos papeles al menos fundamentales. Por un lado, brindar seguridad, ¿sí? Y por otro lado, distribuir equitativamente y de manera justa los bienes materiales, ¿sí? Que esa nación produce, ¿sí? Y esa distribución tiene que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Por un lado, el mínimo, una garantía de un mínimo humano indispensable, ¿sí? De manera tal que a nadie le falte lo necesario para una vida humana digna. Pero también tiene que dar lugar al mérito, ¿sí? Tiene que haber una justicia de la necesidad que, digamos, pueda otorgar a todos lo mínimo para llevar una vida humana digna, pero también tiene que dar lugar al mérito, donde pueda haber reconocimiento de aquellos que más aporten al bien común, ¿sí? Pero me parece también, así como les destacaba lo referido a la teoría de los personajes, ya te doy la palabra, ¿vale? Sí. Como destacaba lo referido a la teoría de los personajes, que junto con la crítica al liberalismo, ¿sí?, también se da una cierta aceptación del hecho de que no podemos sino pensar en un Estado que tenga un cierto tinte liberal, aún sabiendo que el Estado nunca es neutral y que siempre defiende una determinada idea de lo políticamente correcto, y no solo la defiende, sino que persigue a quienes no están de acuerdo con esa idea. ¿Sí? Sí, vale. Sí, perdón, cuando hablabas de las dos funciones básicas que debe cumplir el Estado, no sé si esto tiene algo que ver con la propuesta de John Rawls. ¿Tenés idea si se basa en eso o no? Bueno, él en After Virtue y en otras obras hace una crítica a Rawls, ¿sí? Por un lado, frente al hecho de que Rawls propone
esta idea de que la heterogeneidad de los bienes humanos es tal que cada persona tiene que poder elegir los bienes que en el ámbito de lo privado, los bienes que va a encarnar en su vida. Y también critica a Rawls y a Rorty por el hecho de que ellos juzgan que poner un determinado bien supremo como horizonte y que dote de sentido de unidad a las prácticas, ¿sí? Ellos dicen que eso es una locura. Bueno, MacIntyre lo que hace es, digamos, defender que tiene que haber, que hay un bien humano, que el hombre puede conocer cuál es ese bien humano o ese modo que permite el florecimiento de las potencialidades humanas y que es necesario e imprescindible orientar el conjunto de las prácticas hacia la conquista de ese bien humano. Entonces, él, por un lado, critica esa, digamos, ese liberalismo tanto de Rawls como de Rorty, pero no obstante, en el ámbito de la justicia, ¿sí? En el ámbito de la justicia, ¿sí? Defiende esta idea de que tiene que haber lugar para una justicia de la necesidad y una justicia del merecimiento. Lo que él por ahí critica es esta idea de una posición originaria de Rawls, esta idea que Rawls plantea, eso sí lo critica. Me parece, no sé si te respondí bien, vale. Sí, no, esa diferenciación se acerca bastante a lo político, pero no a la propuesta ética, digamos. Tiene otra fundamentación ahí, más o menos en ese sentido diría. Claro, digamos, él cree que la propuesta del Estado liberal hay que aceptarla como una, insisto en esto, como una ficción, pero que en el fondo ya no podemos volver otra vez a un Estado que defienda públicamente una idea unívoca del bien del hombre, porque eso ha conducido a consecuencias desastrosas. Sí. ¿Sí? Bien. Gracias. Entonces, no, por favor. Respecto del liberalismo, entonces, él dice que el liberalismo ve como una conquista meritoria el hecho de que cada individuo pueda elegir su propia y singular concepción del bien. Ve como una conquista la libertad de elegir valores, de elegir cada uno lo bueno y lo malo. La sociedad es solo el terreno, va a decir el liberalismo, donde cada individuo persigue el concepto de bien vivir que ha elegido por sí mismo, y las instituciones, como ya adelanté, existen solo para proveer el orden y la seguridad necesario que hacen posible esta búsqueda, ¿sí? El gobierno y la ley deben ser neutrales entre las concepciones del buen vivir, ¿sí? Por lo tanto, dice, aunque sea tarea del gobierno proveer y exigir la obediencia a la ley, según la opinión liberal, no es parte del gobierno inculcar ninguna perspectiva moral. Ciertas formas, digamos, MacIntyre dice que ciertas formas institucionales armonizan con la vida virtuosa y otras, en cambio, la amenazan. En este sentido, si en una sociedad como la nuestra, que solo reconoce bienes externos, ¿sí? MacIntyre hace una división entre bienes internos y bienes externos a las prácticas, ¿sí? Él dice que, eso lo leyeron ustedes, en nuestra sociedad solamente se reconocen los bienes externos, y en una sociedad que solamente reconoce el éxito, el poder, el reconocimiento público como bienes, la competitividad va a ser el rasgo dominante y exclusivo. En una sociedad donde haya llegado a ser exclusiva la búsqueda de los bienes externos, cabría esperar, dice él, una decadencia de las virtudes, aun cuando pueden verse muchos simulacros de virtud, ¿sí? Por ejemplo, se finge amabilidad,
cortesía, consideración con los otros, solo como una máscara para obtener reconocimiento y poder. Otra cosa es también la noción de comunidad, cómo se ve destruida dentro de lo que es el liberalismo cultural. La noción de comunidad, entendida como vinculación de las personas sustentada en una concepción compartida del bien humano, es ajena al individualismo liberal. La sociedad, dice él, liberal moderna, no puede si no está formada por una, y utiliza esta expresión, colección de ciudadanos de ninguna parte, que se han agrupado para su común protección. Poseen, sí, como mucho, esa forma inferior de amistad que Aristóteles llamaba amistad fundada en la utilidad, ¿sí? Nuestras sociedades han abandonado la unidad moral y de aquí dice que sea, digamos, imposible la ausencia de verdaderos lazos de amistad. Dice, y cito, para nosotros ya no es evidente que la amistad, la compañía y la ciudadanía sean componentes esenciales de la buena vida humana. En nuestro tiempo, dice, asistimos, y esto también lo va a poner de manifiesto Charles Taylor, al predominio de una racionalidad secular. La religión ya no provee ese trasfondo de convicciones morales compartidas que previamente a la modernidad dio fundamento a las acciones morales y hacía posible la vida común. Dice, los filósofos modernos pensaron que el desarraigarse del teísmo y del teleologismo aristotélico constituía como una suerte de liberación del yo, una emancipación de aquellas formas tradicionales que antiguamente lo habían como aprisionado. La consecución por parte del yo, como nos indicó Lucio, de su verdadera autonomía. MacIntyre ve en realidad en este hecho como en lugar de una transición hacia la autonomía, una transición hacia la anomia, ¿sí? Y dice, el agente individual, liberado de la teleología y de la teología, se concibe ahora como soberano en su autoridad moral. Surge inevitablemente el problema de combinar semejante autonomía con el mantenimiento de normas morales comunes y objetivas. Pero el precio pagado por la liberación de lo que parecía ser la autoridad externa de la moral tradicional fue también la pérdida de cualquier contenido o noción de autoridad. La idea de autoridad ha devenido algo vacío. El agente moral ya no es constreñido por ninguna ley divina ni por la teleología natural, ¿sí? Pero él dice, aquí surge una cierta paradoja. ¿Por qué? Porque por un lado, cada sujeto está acostumbrado como a autopercibirse como un sujeto moral autónomo. Cada persona busca encarnar sus propios principios morales, ¿sí? Pero este hombre dice que dejó de someterse a la moral tradicional, sin embargo, se somete ahora a determinados paradigmas estéticos y al consumo masivo. ¿Ven? Y a una burocracia estatal que lo aprisiona, dice. ¿Ven? Por un lado, esta liberación de la moral tradicional, ¿sí?, trajo como consecuencia la pérdida de todo sentido de autoridad y además también que el hombre de hoy sea como dice Foucault, un sujeto sujetado, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, por paradigmas estéticos y de consumo que se le imponen y frente a los cuales él es cada vez menos libre, ¿no? Cada vez más, podría decirse, hay determinados personajes que imponen un determinado modo de vestir, un determinado modo de consumir, un determinado modo de pensar,
y cada vez somos menos libres respecto de ellos, ¿sí? Bien, otra cuestión, y con esto ya, digamos, hago una pausa y le damos paso al diálogo, si ustedes quieren, es el tema de la fragmentación de la vida humana, ¿sí? Si algo proporcionaba la tradición moral clásica, la tradición moral de virtudes y el teleologismo, es el propósito de dar unidad de vida, ¿sí? Los diferentes papeles de nuestra vida tenían que jerarquizarse, subordinarse a la búsqueda del bien humano, ¿sí? Por eso, cuando surgían conflictos entre las prácticas, uno podía disponer de un criterio objetivo para poder decidir entre ellas. En cambio, al abandonarse esta idea de un bien humano y de un horizonte hacia el cual el conjunto de la praxis se orienta, la vida humana quedó como fragmentada en múltiples segmentos, cada uno de ellos con sus propias normas y leyes y sin conexión entre ellos, que lo que van produciendo es, en lugar de la unidad del yo, la compartimentalización de la vida y la fragmentación del yo. Por ejemplo, dice, en la modernidad el trabajo se separa del ocio, la vida privada de la esfera pública, lo corporativo de lo personal. Digamos, MacIntyre enfatiza el hecho de que no se nos ha enseñado a pensar en la unidad de la vida. La unidad de la vida se torna invisible cuando se realiza una separación tajante entre la persona y sus papeles o entre los diversos papeles desempeñados por una persona. De tal manera que la vida humana, dice, termina por parecer una serie de episodios sin conexión. Se produce en consecuencia esa, y él dice esta frase, liquidación del yo tan característica de la modernidad. Un yo así concebido carece del ámbito de relaciones sociales donde pueden ejercerse las virtudes. Ven, yo no me acuerdo si les comenté la semana pasada que, digamos, hay como dos tipos de vínculos que el yo moderno, el yo contemporáneo asume. Son los vínculos de simpatía y los vínculos de conveniencia. Los vínculos de simpatía son los vínculos con aquellas personas que de alguna manera nos agradan y uno encuentra placer en ese vínculo. Pero ese vínculo dura mientras dura el agrado y dura el placer. Y yo puedo deshacerme de ese vínculo cuando percibo que ya la persona no me brinda el placer que antes me brindaba, ¿sí? Y también los vínculos de conveniencia. Los vínculos de conveniencia son los vínculos de utilidad, a partir de los cuales uno se relaciona con alguien por el solo hecho de que percibe que puede obtener alguna ventaja de esa relación, ¿sí? Estos son los dos grandes tipos de vínculos, pero ven, la tradición clásica decía que uno tiene como una identidad social heredada de la cual no puede desasirse, y determinados vínculos con los cuales nosotros nacemos y determinadas responsabilidades, mi punto de partida moral, va a decir MacIntyre, del cual yo no puedo desasirme simplemente por una elección. En cambio, el yo de hoy, ¿sí?, va a percibir que todos los vínculos que él conciba son vínculos fundados en una elección y en los cuales se percibe fundamentalmente el agrado o la utilidad. Bien, bueno, con esto ustedes tienen un panorama de lo que es After Virtue, ¿sí? La gran solución de nuestro autor es, obviamente, insisto en esto, la vuelta al desafío de fortalecer comunidades intermedias, donde pueda vivirse bajo una idea compartida del bien del hombre, donde todas las personas, ¿sí?, puedan ser escuchadas, donde todas las personas puedan contribuir a esa comprensión del bien del hombre y donde haya normas
y bienes que dan sentido a la comunidad, normas que no pueden no obedecerse, virtudes que no pueden no practicarse y bienes que no pueden no perseguirse. Bien, ahora sí, si quieren dejamos un espacio para las lecturas que ustedes han hecho, dudas, consultas. Maxi, bueno, no sé si el que empiece yo con dos cuestiones que estaba pensando a partir de la lectura del texto y del contenido de estos dos encuentros que hemos tenido. En primer lugar, pensaba, y te lo consulto, la base de la cual parte MacIntyre para mostrar, digamos, que la fragmentación de los posicionamientos, las posturas, los principios morales de la modernidad, por la cual, decime vos si es el eje central desde el cual él parte para decir la crítica de Nietzsche atraviesa a la modernidad, pero no llega a ser eficaz o no toca a la postura aristotélica. La primera pregunta que tengo es, ¿qué ocurre si la crítica de Nietzsche no es correcta o puede demostrarse, por ejemplo, como lo hace Habermas en parte en la lógica de las ciencias sociales, que hay un montón de presupuestos en la crítica nietzscheana que no corresponden, por ejemplo, a la ética kantiana? ¿Qué ocurre si uno comienza, porque forma parte de mis intereses para el trabajo también, tratando de demostrar que el fundamento de la postura de MacIntyre, desde el cual parte, es reconocer que la crítica de Nietzsche es correcta, es válida, y a partir de eso mostrar que toda la estructura y la empresa de la modernidad en torno al intento de una fundamentación universalista de la moral ha caído? ¿Qué pasa si uno comienza desmantelando o deconstruyendo la postura nietzscheana? ¿Cómo afectaría eso a la empresa? No me gusta utilizar la palabra empresa, al proyecto de MacIntyre, ¿no? ¿Qué pasa si uno desmantela la crítica de Nietzsche y demuestra que no es correcta? ¿Se puede seguir sosteniendo la postura de MacIntyre si uno ataca y demuestra la falsedad o las incorrecciones de la postura crítica de Nietzsche para con la modernidad? Sí, sí, sí. Bueno, creo entender tu pregunta. No sé si estoy totalmente capacitado para responderla, digamos. A mí me parece que MacIntyre sostiene que la crítica de Nietzsche es acertada, pero que solamente alcanza, obviamente, al proyecto moral de fundamentación propio de la modernidad. El problema, me parece a mí, es encontrar, ¿sí?, cuáles pueden ser los fundamentos, ¿sí?, porque ahí me parece que se dirige también siempre toda tu intención, todo tu discurso. ¿Cuáles pueden ser los fundamentos posibles para, de alguna manera, seguir sosteniendo a la moral como tal, ¿no? Digamos, decir, ¿dónde pueden estar las grandes posibilidades de fundamentación? En el fondo, a mí me parece que hay como dos grandes posibilidades. Las posibilidades, a mí me da la sensación que en el fondo se reducen a dos, o es en la naturaleza humana o es en la convención, ¿sí? Me parece a mí que el proyecto kantiano y no kantiano apunta fundamentalmente a poner el anclaje último de la moral en la naturaleza de la razón humana o en la naturaleza del discurso como un resultado de la razón también, ¿no? Pero que en el fondo también, ¿sí?, cuando Kant quiere fundamentar la moral en la naturaleza de la razón práctica, el concepto de deber, etc., en el fondo al hablar de la naturaleza de la razón, está hablando de la naturaleza humana. Con lo cual yo creo que siempre vamos a tener como dos grandes posibilidades, que son o fundamentar la moral en una naturaleza compartida,
y también en la conciencia de una fractura en esa naturaleza. ¿Por qué? Y bueno, porque todos, ya sea aristotélicos o kantianos, vieron una fractura en esa naturaleza, ¿no? Esa fractura, lo que Kant denomina la dialéctica natural entre la información y el deber, o lo que Aristóteles denominaba la contradicción entre la pasión y la razón, sosteniendo que como es, el desafío es fundamentar la moral en el dominio de la razón sobre la pasión. Aristóteles habla, a través de la teoría de la virtud, de un dominio no despótico, sino de alguna manera como de convencer a la pasión para que se adecue al dictamen de la pasión. Pero en el fondo, ¿sí? Me parece a mí que lo que vos estás queriendo decir es, bueno, si Nietzsche no tiene razón contra la modernidad, por ahí podemos volver a poner sobre el tapete la propuesta de fundamentación kantiana o neokantiana de la modernidad. Pero a mí me parece que en el fondo también ese tipo de fundamentación es una fundamentación en la naturaleza del hombre, aunque se hable del hombre solamente al hablar de la naturaleza de la razón o de la naturaleza del lenguaje compartido. Pero en el fondo hay algo del hombre en el que estamos haciendo hincapié. En cambio, la otra gran propuesta es, bueno, como no hay posibilidad de ese acceso, ¿sí? O como ese acceso es una mera máscara de la voluntad de poder, y volvemos a Nietzsche, ¿sí? Fundamentemos la moral en la convención de un grupo, ¿sí? En la convención de un grupo, que puede variar tanto y como van variando las convenciones dominantes dentro de ese grupo. Bueno, no sé si pude arrojarlo. ¿Sí? Es una pregunta que me parece difícil. Mirá. la que vos proponés. Pero en el fondo, yo estoy convencido de esto, ¿no? Digamos, decir, si no hacemos un cierto anclaje en algo compartido, común, sea la naturaleza del hombre, la naturaleza de la razón, la naturaleza del lenguaje, no tenemos sino otra posibilidad que caer en la convención, porque si no, ¿sí? Porque si no, nos colocamos al margen de la moral. Y el problema que tiene la convención es que siempre la convención suele ser expresión de aquellos que más poder tienen dentro de la comunidad, de aquellos que tienen más capacidad de imponer sus propias convicciones al resto. Porque, nada, como decía Nietzsche, como decía Foucault, el poder siempre está jugándose en los vínculos comunitarios. Entonces, si yo no soy capaz de poner por encima del poder un ideal humano de virtud, de heroísmo, de santidad, de acuerdo a la época que sea, en la convención siempre va a ponerse en juego, digamos, el predominio de los grupos, ¿sí? que más tengan capacidad para imponer sus propias convicciones. Porque siempre hay poder. Me surgen tres... No, perfecto. Me surgen tres cuestiones, ¿no? Y cierro mi intervención para darle lugar al resto de los compañeros. En primer lugar, vos comentaste muy bien en el otro encuentro, y ahora también una de las críticas de McIntyre era el acento que pone la modernidad en el sujeto, ¿no? Y no en la comunidad. Ahora bien, eso puede aplicar correctamente una crítica, creo que es válida, pero post-giro lingüístico, semiótico, trascendental, hermenéutico, pragmático, por ejemplo, la construcción que hace Charles Peirce de la ética kantiana, y que retoma Karl Toapel, se demuestra que lo que está de trasfondo, un fundamento monológico del sujeto cartesiano, kantiano, sino la idea de una comunidad ideal de comunicación, dice Apel, ¿no?
Entonces ahí me hace ruido el hecho de si no puede pensarse una superación de la crítica nietzscheana que no recaiga en una reafirmación del sujeto monológico kantiano, sino que se abra una idea de comunidad que incluso puede llegar a ser hasta superadora de la imagen de comunidad que presenta McIntyre. No sé, lo estoy pensando, ¿no? Ahora, no es una afirmación, es una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque sí ofrece la posibilidad de una fundamentación trascendiendo todos los errores y las críticas provenientes ya sea de Nietzsche y también del posicionamiento de McIntyre. Eso por un lado. Pensaba también qué ocurre con... Ya, eso es un montón. Esto es un montón, por eso podría pensar dos cosas más brevemente. El tema del poder, que es cierto que uno puede caer en la cuestión de las convenciones. Las convenciones siempre están marcadas por reglas, principios dentro de una comunidad que vienen formuladas o se han sedimentado a lo largo del tiempo a partir de posiciones de grupos de poder que han indicado, bueno, este es el camino a seguir, estas son las reglas que uno debe seguir. En la postura de McIntyre, cuando toma el ateísmo y algunas partes del texto de Tras la Virtud, menciona, ¿no?, que la virtud también tiene que ver con un acatamiento de las reglas, ¿no?, llevarla del modo más virtuoso. Bueno, pero ese acatamiento de las reglas, la fundación de esas reglas, también podrían deconstruirse en términos de sedimentación de principios a partir de grupos de poder que han dicho, y que se ha generado en la cultura, de las reglas que han sido impuestas de esa forma, ¿no? Me pregunto, ¿qué ocurre ahí con el seguimiento de reglas y de la mejor forma de utilizarlas, ser virtuoso, no está atravesada de trasfondo por una construcción de poder? ¿Se entiende la pregunta ahí, Maxi? Sí, 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 sí. Bueno, a mí me da la sensación que con todo lo que nos compartiste, hay como, digamos, se abre como un mundo de posibilidades, de reflexiones, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque me parece que por un lado, lo que pusiste de manifiesto, y que creo que es muy interesante, es que las construcciones, ¿sí?, como las de Habermas o como las de Apple, intentan partir de, entre comillas, la fundamentación moderna, pero superando este cogito solipsista, cartesiano, el sujeto individual de la modernidad, para poner como, digamos, como en primera línea a la comunidad, ¿sí? Entonces, ahí lo que habría que hacer es digamos, y se plantea una comunidad ideal de habla, donde se tengan que respetar determinadas reglas, es decir, pero en el fondo se vuelve a tratar de superar el solipsismo del individuo aislado como centro, para poner otra vez en el centro a la comunidad, tal como lo hace McIntyre desde la tradición aristotélica. Entonces, el desafío, me parece a mí, es cómo, ¿sí?, puede producirse un diálogo entre estas dos tradiciones, ¿sí? Como yo en mi tesis doctoral, algo dialogo con Habermas, ¿sí?, y veo una analogía entre, por ejemplo, lo que dice McIntyre respecto a los preceptos de la ley natural como condición de posibilidad de todo el respeto a los preceptos de la ley natural, como a priori de todo encuentro humano y de todo diálogo y de toda discusión, con, digamos, lo que propone Habermas como requisitos para que pueda darse
un auténtico diálogo comunitario. Hay una cierta analogía. Por un lado, la tradición de MacIntyre lo fundamenta más en un conocimiento de la naturaleza humana, tal como el que propone Santo Tomás, y Habermas tiene, digamos, como su fuente primera a Kant, me da la sensación a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, el propósito es, en las dos tradiciones se llega a esta idea de que el hombre no puede comprenderse ni realizarse al margen de la comunidad, y se llega a la convicción de que si el bien de la comunidad a veces debe subordinarse al bien propio, y se llega a la convicción de que hay determinadas normas o prerequisitos sin los cuales se disuelve la vida del hombre y la vida de la comunidad. Bueno, hay que ver cómo pueden dialogar estas dos tradiciones para encontrar puntos en común, y hay que ver cómo pueden estas dos tradiciones, ¿sí?, entablar una búsqueda de, digamos, de crítica a sus propias fundamentaciones, ¿sí? A mí me da la sensación que desde el lado de Habermas, de Apple, sin conocerlo demasiado, se tiende a un universalismo que es, vos corregime si estoy equivocado, pero que es un universalismo más cosmopolita, ¿sí? En cambio, me da la sensación que en la tradición que MacIntyre propone, digamos, como dije al comienzo, el universalismo es un punto de llegada, pero además ese universalismo siempre supone el respeto de la particularidad, y siempre supone el respeto de que hay como múltiples formas culturales de ir viviendo o intentando encarnar ese universalismo. En cambio, me da la sensación de que el otro universalismo, más de raigambre kantiana, es como más desencarnado, ¿sí?, más cosmopolita. En cambio, MacIntyre, bueno, digamos, es un fuerte crítico de este globalismo también, ¿no?, digamos, que se intenta imponer. ¿Por qué? Porque la particularidad siempre es necesaria, ¿sí? Aunque puede trascenderse la particularidad, la nacionalidad, el patriotismo, son cosas siempre, en ese sentido estaría más como del lado de los conservadores, me da la sensación MacIntyre. Y después, lo segundo que vos dijiste es algo cierto. Es verdad que la tradición moral de virtudes aristotélico-tomista fue, en determinadas épocas históricas, defendida por los grupos dominantes de poder, por ejemplo la Iglesia, ¿sí?, y que en esa defensa muchas veces no practicó la tolerancia, que muchas veces se cometieron excesos, y que puede hacerse digamos, una lectura histórica a partir de la cual esa tradición se utilizó como digamos, una excusa para el dominio, como una excusa para la imposición. Ahora bien, que eso sea cierto no necesariamente invalida la tradición. No sé si respondí, pero me da la sensación que vos estás abriendo un gran panorama de diálogo entre tradiciones, pero me parece importante ver cómo en estas dos grandes tradiciones sí hay una convicción de que el sujeto o la persona, ya sea, digamos, hablo persona en términos aristotélico-tomistas o sujeto en términos más modernos, kantianos, no puede realizarse sino en compañía de otros. Y que incluso a veces es necesario el sacrificio propio en orden al bien común. Sí, está bueno ese cruce y me interesaría después en algún momento leer esa parte de doctoral donde hace ese diálogo ahí.
Nada, brevemente, cuando Apple se le plantea que Apple reconoce como Se te la corta. preocupación cuando Apple reconoce, cuando se le plantea esta crítica, ¿no? Un poco injustamente de una especie de idealismo lingüístico, ¿no? Donde la comunidad ideal de comunicación parece que formara parte de algo desconectado y se le criticó la autoafirmación. Básicamente lo que vos acabas de decir, como los puntos que tiene cada sujeto, cada persona en el marco de su comunidad, lo determina los compromisos con los contextos de afirmación, los partidos políticos, que hace que uno no pueda llevar adelante todo el tiempo el, el discurso, digamos, en términos de Hart, y que a veces uno, no sé, tenga que incluso hasta mentir, por ejemplo, ¿no? Y ahí Apple, cuando reconoce esa crítica, dice, no, es que los contextos particulares, los históricos, culturales, propios de lo que hay una distinción que hace Ricardo Maliandi muy interesante, cuando él habla, cuando distingue entre la regla del principio, eh, o tenga que respetar determinadas tradiciones, tiene que responder a determinados contextos de autoafirmación que impiden que uno aplique a la letra, ante la letra, el principio ético discursivo, eh, no lo invalida, dice Maliandi, porque tenemos por un lado el espíritu de la red. Entonces, en ese espíritu, la ética discursiva eh, reconoce la, la relación de Se te está, no sé si al resto se le está cortando, pero se te está cortando bastante, Marcelo. Pero perdón. igualmente creo, digamos, creo entender hacia dónde vas. Es como que, a ver si te traduzco bien, es como si vos dijeras, bueno, por más que el poder a veces se imponga, por más que el poder a veces ejerza su dominio despótico sobre los otros, ¿sí? La fundamentación sigue valiendo, digamos, la fundamentación sigue valiendo. Yo lo único que diría que lo que Maquintal podría decir es que la clave para superar eso es la adquisición de virtudes. Es la única manera de poder superar eso. Porque, bueno, uno puede decir, es verdad que sigue valiendo, pero si en la práctica no se cumple, estamos fritos. De ahí, me parece a mí, el aporte ese que puede hacer la tradición de virtudes. Bueno, el resto, no sé, algún comentario, sugerencia. Yo iba un poco pensando en eso, por ahí más unido a mi tema de tesis. El tema es, me parece que esto, aunque las fundamentaciones funcionen, si no inspiran a las personas a la moralidad o al llamado en la moralidad, como que nos quedan como cadáveres, ¿no? O cosas vacías que no logran impactar en las comunidades. Mi tesis tiene que ver un poco con el tema del cuidado, no en términos del cuidado del medio ambiente, aunque no lo niega, sino el cuidado como forma de relación con el pensamiento complejo. Yo parto de una idea de que el pensamiento complejo requiere de la criticidad, requiere de la creatividad, pero requiere de lo cuidante. Y a mí me parece que en las virtudes, estoy pensándolo ahora, habría algo de todo eso, ¿no? Porque hay un espacio para la criticidad, porque hay que tomar decisiones, hay que ver los contextos, hay que tomar, acá me tomo un poco esas licencias también desde Aristóteles, pero también implican el cuidado, esta idea del bien interno implicaba el beneficio para todos, ¿no? Esa distinción que él hace, que me parece también
interesante. Estoy pensando en esa línea, me parece que tiene que ver con eso. Y con los personajes, solo a modo anecdotario, yo trabajo con chicos en una comunidad, trabajo en filosofía para niños en un proyecto de hace lo empezamos en el año 96, y bueno, continúa en la misma institución, y cuando ahora le preguntamos a los chicos a veces qué quieren ser, no hacer, qué quieren ser, aparecía algo que no aparecía en los escenarios anteriores, que es youtuber, me hiciste acordar con los personajes, jugador de fútbol, ¿no? Entonces, la primera vez que nos dijeron youtuber, con mi compañero nos miramos como, bueno, algo aconteció, y uno de los personajes actuales, esto que marcaba como estereotipos o prototipos, me parece que pasa por ahí. A mí me parece que lo más complejo que tenemos, tengo muchas preguntas, es esto, cómo adherir no desde una posición dominante, pero me parece que McIntyre plantea algo, digamos, cómo hacemos esa vivencia unida en términos de lo teórico, una vida integrada. Me parecen esos elementos, a mí por lo menos me están convocando muchísimo, ¿no? Desde este punto de vista. Y me parece que en las comunidades pequeñas se da. Igual tengo muchos planteos, digamos, bueno, ¿qué hacemos cuando no están? ¿No? Esto me parece que esto, yo sé que hay que reconstruirlas, pero bueno, hay que aunar voluntades también para reconstruir eso y llevarlo a una actualidad, porque tampoco podemos reconstruir, creo haberlo entendido a Marcelo, digamos, corremos el riesgo de ser como hasta anacrónicos en el tiempo, ¿no? O sea, que tenemos que reconstruir desde esta nueva actualidad, dando lugar a todas las voces, dando lugar a todas las singularidades, a todas las particularidades, aún las disruptivas de las comunidades. Yo viví un tiempo en Galicia, y hay algo en las aldeas y en estos espacios que mantienen como lugares distintos. Me suena mucho a esto. Es celta también, que él reconoce su tradición celta. Sí, sí, sí. Entonces, unida a todas esas tradiciones, no lo tengo armado, pero estoy pensando, ¿no? En todo esto. Me parece... Sí, a mí, bueno, de todo tu gran comentario, que me parece muy valioso, me queda sobre todo esto, ¿no? Que sí me parece que algo que tenemos que aprender a tener en cuenta, ¿no? Supongamos que nosotros podamos llegar a la fundamentación más perfecta, al discurso más pulido, al discurso que uno pueda decir, bueno, este sí que es realmente digamos, una propuesta que no puede, sino ser aceptada por todo ser racional, digamos, en términos modernos o en términos kantianos, digamos. Todavía sí nos tenemos que enfrentar con la libertad de ese individuo que, aún viendo la verdad de esa propuesta, puede decir no quiero. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con eso, no? Por eso, digamos, a mí lo que más me convence es esta ética de la virtud, porque es una ética que apunta fundamentalmente a, digamos, a forjar el carácter para hacer a la persona no simplemente capaz de ver lo bueno y lo verdadero, porque por ahí muchos lo vemos, o somos capaces de ir intuyéndolo, sino hacernos capaz de vivirlo. ¿Sí? Porque en definitiva también uno, digamos, se topa con personas que dicen, bueno, aun cuando esto sea lo bueno y lo verdadero, yo no lo acepto, y bueno, quizás hasta por el hecho de decir, porque no soy yo el que lo hice, digamos. Como me lo da otro, o como, digamos, en términos, no sé, psicoanalíticos, como hay padre, ¿sí? En el fondo yo no quiero eso, quiero ser yo
el que lo ponga, por más que lo que ponga sea erróneo, ¿no? Diga. Y nos enfrentamos ante ese misterio de la subjetividad del hombre, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece, como decía Lucio también, volviendo al comienzo, los filósofos tenemos que unir esas dos dimensiones entre la teoría y la vida en el propósito de vivir lo que pensamos y de pensar lo que vivimos, ¿sí? Aunque suene un juego de palabras, cada día más, y eso supone un trabajo de purificación del propio discurso y de la propia vida. Hay un análisis que hace Bilbeni en algunos textos, Sócrates, el saber como ética, y después tiene la ética en la era digital, que habla un poco de tenemos individuos inteligentes que reconocen, pero que en sus acciones son crueles, son apáticos, son anómicos. Entonces puede haber un reconocimiento hasta intelectual, pero no hay una adhesión en la conducta singular o particular. Entonces él intenta también problematizar eso, y a mí me parece uno de los grandes, de las grandes cuestiones a tener, porque si no teorizamos solo y no tiene un impacto, si bien cada uno va a tener un trabajo que hacer, pero digamos... Sí, es que a mí me da la sensación, ya le doy la palabra al resto, supongo que igual también ya están cansados después de varias horas de trabajo. A mí me da la sensación también que siempre lo que más conmueve es el testimonio, ¿no? Digamos, o sea, por más que uno tenga un discurso muy armadito, digamos, si su vida no es coherente con aquello que discursea, que propone, en el fondo eso hace también poco creíble el discurso, ¿no? Digamos, y lo que más conmueve, me parece a mí, es que el otro diga, bueno, ¿cómo puede ser que este tipo trate de vivir lo que propone, digamos? O sea, y lo que más escandaliza es cuando, bueno, un profesor de ética vive como un HDP, digamos, en el fondo. Bien, no sé, algún otro comentario o si ya están cansados. Yo pensaba, no sé si Valeria... No, Dale. sí, no hay problema. Pensaba en un momento del texto que leíamos en el capítulo 18, ya casi sobre el final, que le hace una crítica al marxismo. Algunas críticas coincido, pero hay una que me llamó mucho la atención y que no termino de comprender. Digamos que donde acusa al marxismo de también fundamentarse en la idea de superhombre nietzscheana, ¿no? Esa no la entiendo, porque entiendo que el marxismo, y creo que también McIntyre lo toma, critica a Nietzsche y, digamos, el postestructuralismo en esta idea del individualismo, ¿no? Del Robinson Crusoe, en la fetichización del individuo, que saca digamos, que lo saca de contexto histórico, ¿no? Un individuo fuera de la historia y del tiempo. Entonces no puedo, digamos, me perdí ahí, me perdí. No entendí esa crítica. Sí, vos sabés que yo la repasé y la marqué, pero ahora no te quiero responder, digamos, sin fundamento, porque lo marqué en una síntesis que yo tenía, pero ahora se me traspapeló. Espera un segundito a ver si la encuentro. Mientras tanto, Vale, ¿querés compartir? No, yo simplemente iba a comentar, siguiendo la consigna, cuáles eran los conceptos con los que tendría que trabajar para enriquecer mi tesis. Y una tiene que ver con esto del universalismo y
y bien estas críticas que se hacen con respecto a, bueno, si imponemos una postura, entonces, ¿cómo justificamos o cómo podemos hacer que haya una mayor o menor adhesión a la misma? Y como las posturas que yo estudio tienen que ver con una propuesta del universalismo, de una concepción universal del hombre en términos de punto de partida, bueno, ahí es donde me está resultando problemático justificarlas y sin embargo me resultan totalmente atractivas. Así que tendré que considerar un poco más las críticas que presenta sobre ese punto. Y después me interesa seguir trabajando en la idea de cuidado y la distinción esta que hace entre bienes internos y bienes externos. Me parece que son como conceptos sumamente enriquecedores y quizás medio olvidados. Quizás tenga que ver con nuestra época o no, no sé. Pero bueno, eso. Sí, sí. Bueno, yo creo que esa distinción que hace nuestro autor en torno a bienes externos y bienes internos, y que de alguna manera las virtudes pueden entenderse, las virtudes morales como bienes internos, en orden a la conquista del telos o del bien humano. Digamos que vivir virtuosamente es ya también un bien interno y anticipar de alguna manera el florecimiento. Esa distinción que propone nuestro autor es un poco análoga, la podríamos rastrear en Aristóteles cuando hace esa división entre bienes externos, bienes del cuerpo y bienes del alma. Digamos, me da la sensación que en el fondo, digamos, los bienes internos a las prácticas son aquellos bienes que nos posibilitan ir adquiriendo la excelencia de las virtudes, y la jerarquización de la práctica y el ejercicio de la virtud nos permite orientarnos hacia el horizonte del florecimiento. Y los bienes externos fundamentalmente están más vinculados, obviamente, al éxito, al sobresalir, a la victoria, ¿no? Digamos, él hace el ejemplo, propone el ejemplo de, digamos, de Héctor y de Aquiles, ¿no? Digamos, donde el más excelente, que es Héctor, no es el victorioso, ¿sí? Sin embargo, Aquiles por ahí es el que triunfa, pero no es el más excelente, digamos. ¿Ven? Entonces, los bienes externos, en el fondo, son aquellas recompensas que muchas veces los seres humanos subordinan a la conquista de la excelencia. Y entonces, en ese sentido, me parece que es una distinción digamos, a recuperar. Y después, bueno, lo que vos decías del universalismo, lo que MacIntyre siempre destaca es que uno no puede sino partir de la particularidad, digamos, pero que eso no inhabilita a la búsqueda de una concepción, unos principios que puedan valer para todo ser racional, aun cuando se formulen siempre en términos de particularidades. Y de ahí el diálogo, esperen que me está entrando una llamada, de ahí que el diálogo es lo que permite, ¿sí?, superar la brecha entre tradiciones y ver también cómo algunas tradiciones se muestran como más sustentables racionalmente que otras. Pero bueno, son conceptos que me parece que nos pueden, que nos pueden, digamos, continuar enriqueciendo, me parece, nuestra reflexión. Me quedé enganchado con lo de Marx y Nietzsche. Si quieren lo dejamos para la próxima, porque me gustaría hacer una relectura de ese pasaje. Nico, ¿te parece? Y volvemos con eso en la próxima, porque yo lo había vuelto sobre eso y ahora no tengo tan presente cómo hacer una hermenéutica de eso, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, Jorge, no hay problema, lo retomamos la próxima. A mí me interesa eso y me interesa pensar esta idea del emotivismo, ¿sí? Este concepto, me interesaría ponerlo
en diálogo con la idea de Hegel de recaída en la inmediatez. ¿Sí? A ver de qué manera, digamos, donde se pierde el foco, ¿no? Y deja la conciencia de corresponderse con el objeto. Bueno, Eso me parece que hay una interesante complementación, porque lo que dice nuestro autor es que el yo emotivista vive ahogado en la inmediatez de la experiencia presente. En cambio, el yo, que es de alguna manera hijo de la tradición, se sabe heredero de un pasado del cual no puede deslindarse, y además es un sujeto que puede superar la satisfacción de la inmediatez en orden a la consecución de un proyecto. perfecto. Así que, en ese sentido, bueno, si les parece, por lo menos yo ya estoy cansado, fueron muchas horas de trabajo. Yo después les subo los videos, tienen capítulos para leer. El próximo encuentro va a estar interesante porque nos va a acompañar Mauro Saiz, que es un especialista en esto de las tradiciones, y ha estudiado también mucho a Charles Taylor, que es otro filósofo de nuestra corriente comunitarista. Así que yo ya les subí el libro completo de Mauro y tienen los capítulos para leer y más los capítulos de justicia y racionalidad. Igual cualquier cosa me pueden escribir y bueno, seguimos en contacto y les agradezco por la participación y siempre el desafío ¿no? De que estos encuentros les sirvan para enriquecer sus propias investigaciones, ¿no? De hecho, la aprobación del seminario va a ser eso, que ustedes puedan presentar un informe donde puedan ver qué conceptos pueden enriquecer su propia investigación y compartirlo con el resto, digamos. Eso va a ser lo más importante que podamos sacar como fruto de estos encuentros. Bueno, nada, les mando un abrazo. Hola, ¿me fui? No. Hola. Hola. Se te escucha, se te escucha. Bueno, nada, les mando un abrazo enorme y gracias por lo compartido. Muchas gracias, Maxi. Bueno, Maxi, buen fin de semana. Buen fin de. Nos vemos la próxima.